Bueno, vamos a continuar viendo la clase, lo que estamos viendo el capítulo 10, que estamos viendo de jueces, pero quiero hacer una pequeña reflexión que me parece que es oportuna en función de los hechos que están pasando hoy acá en Israel, en este momento, que son tan delicados, tan complicados. Hoy hablaba con un amigo y lo quisiera compartir con ustedes porque es algo de Torah y es algo de Tanaj también, que me parece muy pertinente. Estas declaraciones que hemos visto hoy de este político del Partido Democrático, Yair Golán, desprestigiando al ejército de Israel y acusándolo de, literalmente, como dijo, de hacer, les pido, les pido por favor, puedan silenciarse. Ahí está, gracias. Y acusando al ejército de Israel, literalmente de tener como hobby disparar sobre los chicos palestinos, una cosa espantosa, y que no hace más que alimentar en realidad la propaganda palestina y lo mal que queda Israel en el mundo ante semejante calumnia, mentira y barbarie, bajo todo punto de vista. Realmente vergonzoso, es tremendo. Y él me decía, mi amigo me decía, mira, esto me recuerda un poco a Moshe, el Moshe bíblico, ¿no? El Moshe bíblico que estaba en el palacio del faraón y de alguna manera cuando vio que un egipcio le estaba pegando a un hermano judío, salió y golpeó al egipcio y lo mató para defender a su hermano judío. Al otro día, eh, sí, yo me pregunto lo mismo, Rogel. Al otro día salió de vuelta y vio que dos judíos peleaban entre sí, dos hermanos suyos, dos hebreos, peleaban entre sí, entonces salió a separarlos. Y uno de los hebreos le dijo, ¿pero quién sos vos? Ya sabemos lo que vos has hecho ayer. Y Moshe cuando se enteró de esto se escapó. Y claro, la vinculación es bastante natural, ¿no? Básicamente, ¿cómo puede ser que entre nosotros mismos viene alguien del ejército a tratar de salvarnos del terrorismo, de los egipcios de antes, del terrorismo, de los egipcios de antes? Y viene un Moshe o viene Tzal, el ejército, por así decirlo, perdonen la comparación. Y directamente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un político, y son varios, no uno, que opinan que el ejército israelí es un ejército que mata por placer a los chicos porque es un hobby hacerlo. Es algo que me hirvió la sangre todo el día de hoy. Encima se siente uno delatado ante esto. Moshe le pasó lo mismo, se sintió delatado y se fugó. Qué indicio me dijo mi amigo de lo que está pasando en Israel hoy en día? Y me dio otro indicio histórico, más peligroso aún todavía. No está en el Tanaj, pero un indicio histórico. Cuando cayó el segundo templo de Jerusalén, los judíos estaban muy bien armados y de hecho pudieron oponer una resistencia durante casi 4 años a los romanos, ni más ni menos. Pero ¿por qué cayó el templo? Y el Talmud lo dice claramente, y lo sabemos todos, en Tisha B'Av lo decimos siempre, el 9 de Av, por las diferencias y las peleas básicamente entre hermanos. Entonces él me decía, el emperador Vespasiano y Tito, su hijo, no tuvieron nada que molestarse, nada que hacer, prácticamente nada que pelear. Solamente dejaron que se pelearan por comida entre ellos los judíos dentro de Jerusalén, este grupo contra otro grupo. Y acá en Israel vemos, lamentablemente, cómo hoy la clase política de derecha, de izquierda, religiosos, laicos, se están matando por las ideas y el país se está sacrificando. Y tenemos un panorama europeo muy poco alentador ahora por delante, y tenemos que hacerle frente todos juntos ante esta situación donde el mundo no está comprendiendo por qué estamos luchando contra el terrorismo y nos van a acusar de las peores barbaries como ya han empezado a acusarnos de antes. Pero lo quería traer no solo porque es algo que me angustia y nos angustia a todos los israelíes lo que está sucediendo, sino porque también digo, miren qué interesante. Estamos viendo nosotros jueces y estamos viendo personalidades de los jueces controvertidas y sin embargo fueron llamados jueces porque dentro de lo malo que algunos de ellos eran, tenían algo para dar, tenían algo para sumar, tenían algo para hacer, tenían algo mínimo de amor hacia el pueblo, hacia la tribu, hacia el grupo, independientemente de sus fallas personales. Y ahora acá, ¿qué estamos viendo? Que en nombre del amor al Estado, que en nombre del amor a la democracia, que en nombre del amor a los derechos humanos, que en nombre del amor y la protección, bla, 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 se están destripando uno a otros directamente nuestros líderes de un lado y del otro. Por eso decía, qué oportuno, qué interesante los jueces
que estamos viendo cómo nos dan ejemplos de lo que no hay que hacer, de lo que no un juez debe hacer, y lo vamos a continuar viendo ahora entre el capítulo 10 y el 11. Esto fue solo una introducción nada más. Bienvenida, Ana. Vamos a compartir pantalla, como siempre. Vamos a pasar aquí. Se está grabando. Eh, bueno, imagino que pueden ver, ¿no? Si alguien no puede ver, por favor, dígame. Si no lo pueden ver. Estábamos en Jueces 10 nosotros analizando y viendo el capítulo, ¿sí? Lo que pasó después de Abimelech y que vinieron dos pequeños jueces de muy poca significativa importancia, donde fueron enterrados, y que el pueblo de Israel volvió, el pueblo de Israel, a hacer el mal delante de Israel. Y acá habíamos visto un poco nosotros y habíamos llegado, y se encendió la ira del Eterno contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Y acá nosotros dijimos que cuando aparece el concepto se encendió la ira, se encendió el enojo, ya aparece en la Torá. Es una misma expresión. Es decir, hay una personificación de Dios, si se me permite el término, respecto a que Dios tiene sentimientos. Dios se enoja, Dios está más contento, Dios actúa de una manera, de otra, tiene una forma como Rambam decía, antropomórfica. Nos hace ver, Dios se nos presenta casi como humano. ¿Me prestas el suéter que tenía yo aquí? Por favor, les pido, si pueden silenciarse, pues creo que es Ruti, por favor, ahí está, gracias. Eh, entonces, estamos viendo que se encendió la ira, y cuando se enciende la ira de Dios, cuando Dios se enoja por lo que hizo el pueblo de Israel o las tribus que hicieron que fueron tras la idolatría, ¿cómo castiga el Creador? En forma natural. ¿Cuál es la forma natural? Movilizar a los enemigos que tiene Israel. Los filisteos que dijimos que estaban en la zona de la Franja de Gaza, que era más grande que lo que es Gaza hoy, y abarcaba Ashdod y Ashkelón, las ciudades que hoy son plenamente israelíes. Y de mano de los hijos de Amón. De Amón dijimos que estaban del otro lado del Jordán, del lado que estaba la tribu, parte de la tribu de Menashe. Cuando Moshe heredó y esas tribus no querían entrar, Moshe, Rubén, perdón, Gad, Rubén y parte de la tribu de Menashe, que no querían entrar y cruzar. Bueno, ahí estaba Amón, donde hoy es Jordania, entre el Kineret y el Mar Muerto, ahí estaba Amón, un pueblo que no era grande, que no era poderoso, pero que evidentemente aprovechó la debilidad interna del pueblo de Israel. Y fíjense que dice así, los cuales, los filisteos y los amonitas, machacaron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel año, 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban de la otra parte del Jordán, en la tierra de Lemorí, que está en Gilad. Por acá tenemos varias cosas que ver. Por un lado dice, machacaron y quebrantaron. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué nos trae estos dos verbos? Si lo trae estos dos verbos, es porque machacaron debe ser una cosa y quebrantaron debe ser otra cosa. Enseguida vamos a ver qué es. Y por otro lado, a los hijos de Israel, a las tribus, no a todas, en aquel año, ¿cuál año? 18 años. ¿Cuándo? ¿A partir de dónde? Está confuso. A todos los hijos de Israel que estaban de la otra parte del Jordán. O sea, lo que hoy es Jordania, como dije antes, la zona que va del Mar Muerto a la zona del límite con Siria. En la tierra del Morí, de los emoreos, que ya la hemos visto en la Torá, y que está en Gilad. La zona se llama Gilad. Y Abesh Gilad también se llama, es un nombre conocido. Vamos a ver acá, porque es algo interesante para analizar, y es muy importante. Y dice así, los cuales machacaron y quebrantaron, vamos a ver acá, dice, Data Mikrat dice que en un principio los machacaron en la guerra, es decir, derrota, una dura derrota, y luego les impusieron una opresión insoportable. Esa es la diferencia. Machacaron es guerra, quebrantaron es económica, ya sea con tributos exagerados, impuestos, y con todo tipo de limitaciones que les hacía la vida imposible. Quebrantaron a los hijos de Israel no se refiere a todo el pueblo, como dijimos, sino que, tal como dice al final del versículo, a los hijos de Israel que estaban en la otra parte del río Jordán, donde estaban los emoritas, que eran los cananeos más importantes. En aquel año, 18 años, acá hay un pequeño problema. Hay entre los comentaristas quienes explican esta frase de la siguiente manera. Los oprimieron desde ese año en que empezaron a caer en el mal durante 18 años. Es decir, el sufrimiento se extendió durante 18 años desde ese mismo momento. Es decir, que
desde que los machacaron y quebrantaron, son 18 años de dominio amalequita en menor medida de los filisteos. Sin embargo, no todos coinciden. Otros comentaristas, como Metsudat David, explican que se refiere a que inmediatamente luego que murió Yair, comenzaron a oprimirlos. O sea, Yair era el anterior juez, y esa situación se extendió durante 18 años, o sea, viene de antes todavía la situación, y que la cosa no fue escalonada, sino que de una sola vez, en un año les impusieron un cambio radical en sus vidas y mantuvieron estas duras medidas durante 18 años. Entonces, de alguna manera terminan coincidiendo ambos comentaristas. Vamos al versículo 9 y dice así. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán, o sea, estaban en Jordania, cruzaron para Israel, para hacer también la guerra contra Judá. Si están débiles, vamos a atacar el sur, nos vamos a ir para otra zona también. Y contra Binamim, que está en la zona de Jerusalén. Y la casa de Efraín, arriba de Jerusalén. Y fue Israel afligido de gran manera. ¿Qué significa esto? Acá el Tanaj lo enfatiza mucho. Fue afligido de gran manera. ¿Qué es esto acá que tenemos que entender? Arriba vemos la mutación de lugar, cómo habitaban y pasaban de un lugar a otro. Y dice así, ahora, vamos a ver acá que nos interesa esta parte, la gran aflicción y sufrimiento, voy a correr acá esto que me molesta, la gran aflicción y sufrimiento no fue solamente por las tribus del noroeste, sino también sobre el resto de las tribus. De pronto el pueblo se ve que no solo del otro lado del Jordán caen bajo el enemigo, sino que ahora todo el territorio de Israel está en peligro. Hasta ese momento estaban acostumbrados a que el territorio del Galil y la zona de oriente del Jordán estaban siempre bajo amenaza y ataque de los pueblos enemigos, pero la parte central era territorio relativamente tranquilo y seguro. Ahora ya toda la existencia de su país corría peligro. Y esto también me trae reminiscencias a lo que está pasando al día de hoy. Durante muchos años acá en Israel, pensábamos que el peligro era el Hamas islámico y los que tenían que hacerse cargo de esta situación eran los kibutzim que estaban alrededor de la franja de Gaza. Cada tanto les tiraban cohetes, corrían los refugios. Ahora, quienes vivimos en distintos lugares del centro, Herzliya, Tel Aviv, Ranana o cualquier otra ciudad que antes no estaba en riesgo, ahora cada tanto los hutis nos disparan y vemos los riesgos. Multipliquemos esos pocos riesgos de lo que los hutis nos disparan con lo que sufrieron los habitantes de Israel de la zona sur durante los años 2008, 2012, 2014, 2021, donde no le hemos dado la suficiente atención, o los políticos no le han dado la suficiente atención. Cuando dejamos de pensar que somos un pueblo, caemos y sucumbimos claramente en este tipo de situaciones. Por eso el enemigo se da cuenta y ataca al pueblo, no al sector, ataca al pueblo, y la reacción nuestra es la que debe que cambiar y modificar. Esto también se nos enseña en Shoftim hasta el día de hoy. Eh, y dice así. Y dijo, y los hijos de Israel clamaron al Eterno, diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Teshuvá, servir a los Baales, a los dioses cananeos. Hay un principio, por lo menos de idea de Teshuvá que aparece aquí, ¿sí? El pueblo reconoce que estos males le han sobrevenido, no por casualidad, no hay casualidad, hay causalidad, sino por malas acciones. No le echan la culpa a la mala suerte, a su destino, sino a sus propios actos. Han cometido un doble error. Por un lado abandonaron a Dios, pero no solo eso, sino que además sirvieron a dioses paganos, doble desprecio. No solo permanecen pasivos, dejando de hacer algo que deberían hacer, sino que además hacen algo en contra. Y esto es importante porque son ver las dos hechos concretos. Yo quiero acelerar aquí. Y el Eterno respondió a los hijos de Israel con preguntas que muchas veces el Tanaj trae. Dios habla en forma retórica. ¿Acaso no habéis sido oprimidos por Egipto, por los emoritas, por los hijos de Amón, por los Plishtim? Claro que Dios sabe que los hijos de Israel fueron oprimidos por los egipcios, para eso los sacó de Egipto, por los Emorim en el desierto, por los hijos de Amón, que los atacaron también, y por los filisteos, que también tuvieron que huir por otro camino en el desierto y no por la zona costera, llegando antes a la tierra de Israel. Pero ¿por qué hace esta pregunta Dios? Por el mismo motivo que se la hace a Adán y Eva, o el mismo motivo cuando come Adán el fruto.
le hace la pregunta, ¿qué hiciste? ¿Dónde está? ¿Quién te hizo esto? Dios ya lo sabe, pero es una pregunta para iniciar un diálogo, para invitar a un arrepentimiento. Luego con Caín y Abel pasa lo mismo. Caín mata a Abel, entonces Dios le pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hiciste con tu hermano? También la misma pregunta retórica, ¿acaso Dios no lo sabe? Claro que lo sabe, pero espera una respuesta existencial, un cambio emocional de parte de la otra parte. Acá es exactamente lo mismo. Dios está diciéndoles, ¿acaso no sufrieron bastante con enemigos de la antigüedad, de la anterioridad, que necesitan ahora seguir sufriendo y que yo los castigue con cuatro enemigos diferentes? Y no solamente eso, además tiene otros enemigos. Los Tzidonim, habitantes de la zona del Líbano, Amalequim, en el sur, en el Negev, bien al sur, y por Mahón no se sabe quiénes eran, han sido oprimidos y clamaron a mí y os he librado de sus manos. ¿Caso yo no he actuado cuando me pidieron de alguna forma u otra? Esto es lo que les está diciendo, ¿sí? Acá vamos a ver. eh, Esto lo hemos visto, esto no quiero entrar en mayores detalles. Eh, Acá. Pues ellos mismos han visto que los Emorim, los hijos de Amón, y los Plishtim, los Sidonim, los Amalequim y los Maón, los han oprimido y clamaron a mí, y os he librado de sus manos. Y todo esto fue en sus días. No obstante, esta vez Dios no los salvará. En esta oportunidad Dios dice, no, basta. Pues a pesar de todo esto que Dios obró por ellos, con el bien que les hizo, librándolo de estos enemigos, Israel abandonó a Dios y depositó su confianza en dioses paganos. O sea, Israel depositó en dioses paganos. Por eso Dios castiga, como lo dijimos muchas veces, midá que negue midá. De la misma manera, me haces esto, te devuelvo con la misma vara. Me abandonas a mí, yo te abandono a vos. ¿Sí? Mas vosotros me habéis abandonado y habéis servido a dioses paganos, por lo tanto yo no os salvaré más. Ratifica lo anterior. Claramente, el motivo por el que Dios les manda el profeta, porque Dios habla a través de la profecía, a pesar que no los salvará, es para que sepan que no se trata de que Él no los escuchó o que no prestó atención a sus súplicas, sino que deben saber que los escuchó, pero no merecen ser salvados. Llegaron a un grado de degradación. Recuerden que la degradación tiene que ver con la cantidad de dioses que ellos adoraron. Ya no eran solamente dos dioses cananeos, como en la época de inicial de jueces, ya acá había asirios, como lo hemos visto, filisteos, amonitas, dioses de cada enemigo. Dios les dice que ellos no pueden ir en este camino de servir a dioses paganos, tal vez porque sus ritos eran menos exigentes o más placenteros, por eso buscaron distintos dioses. Voy a rendirle culto a este dios porque con este dios obtengo tal beneficio. Voy al otro dios porque con el otro dios obtengo otro beneficio, ¿no? Y tengan en cuenta, que lo dijimos muchas veces, todo lo que tenía que ver con los ritos paganos de los dioses paganos estaba involucrado las aberraciones que la Torá nos indica en el Levítico 18, tema que leemos en Yom Kippur, el día más sagrado del año, sobre las desviaciones sexuales del pueblo de Israel, las que tenía que evitar, porque eso es cómo se comportaban, perdón, voy a cortar, cómo se comportaban, perdón, solo un segundo, días muy difíciles. eh, eh, Cómo se comportaban estos pueblos, cómo se comportaban los egipcios y cómo Dios quería que se separen de ellos por las prácticas de libertinaje sexual y recurrir solo a Dios cuando tenían problemas para que los salve de ellos. ¿Sí? Este jueguito que hacía el pueblo de Israel no era algo que Dios ya le convenciera. Id y clamar, acá hay una burla, Dios se burla de ellos. Id y clamar a los dioses que os habéis elegido, que ellos os libren en los tiempos de vuestra aflicción. ¿Ustedes creían en estos dioses? Bueno, vayan, arrodíllense, llévenle sacrificios, a ver si van a cambiar algo sus vidas. Y los hijos de Israel respondieron al Eterno, hemos pecado, nuevamente, asumen ahora. Ahora la responsabilidad es mayor, ahora la teshuvá es un tanto mayor. Hay una confirmación, una aceptación. Haz con nosotros como bien te pareciere. Estamos resignados. Libéranos, por favor, en este día. Estamos resignados, pero aún así pedimos tu gracia. Pedimos, por favor, que nos liberes de esta situación. Y quitaron de entre sí los dioses paganos. Por lo menos hicieron algo bueno. Comenzaron a desandar el camino y sirvieron al Eterno. Y su alma fue angustiada a causa de la opresión de Israel. Es decir, acá tenemos que ver claramente este tipo de cuestión porque se dan tres cosas que son las siguientes. Eh, Hay comentaristas que sostienen que cuando dice y su alma fue angustiada
a causa de la opresión de Israel, se refiere a que el pueblo de Israel estaba cada vez más angustiado y afligido a causa del sufrimiento que le causaban sus enemigos. Y aquí se dan tres respuestas. Uno, Israel abandona a dioses paganos, lo vimos. Dos, vuelve a servir a Dios. Tres, paga su castigo, pues sufre y se angustia. O sea, no es que el retorno ya de por sí automáticamente lo pone bien ante los ojos del Creador. Tiene que pagar por lo que hizo. Hay castigo. Así como hay premio, hay castigo. No obstante, la mayoría de los comentaristas concuerdan con que esta frase, por más que sea probablemente referida a Dios, en realidad se está refiriendo a Él en general. Rambam, en Guía de los Perplejos, Moré Nebuchim, su gran obra filosófica, dice que cuando se utiliza el término alma refiriéndose a Dios, debe entenderse como la voluntad de Dios. Y aquí la intención será que Dios, al ver la actitud del pueblo y su sufrimiento, es Dios el que se arrepintió, entre comillas, del castigo que les impuso. Es decir, decidió cambiar de actitud por ser que ya no merecen un castigo tan severo. Por eso tenemos en el pensamiento judío la idea que tenemos Dios Malé Rahamim, un Dios que es lleno de piedad y en misericordia, pero también Dios que juzga de acuerdo a Midat Adin, con la vara de la justicia. Es un mismo Dios con dos acciones diferentes, que las aplica acorde a la magnitud de los pecados que haya hecho el pueblo, que aquí vemos que fue realmente muy grave. Bien, esto ya nos lleva a Ioná, que no vamos a entrar en esto. Vamos a ir terminando acá el capítulo y empezar uno nuevo. Y quitaron de entre sí, esto lo dijimos, y clamaron los hijos de Amón y acamparon en Gilad. Y juntáronse a sí mismos los hijos de Israel y acamparon en Mitzvah. Ahora que están más tonificados, ahora que ya Dios los perdonó o los está perdonando, ya están dispuestos a enfrentar y entran en batalla y se aprestan, movilizan sus soldados, los hebreos, para ir a enfrentar a los amonitas en lugar llamado Gilad. Gilad era, ya hemos conocido un juez también llamado Gilad. Por lo tanto, esta zona era una zona aledaña a la zona del río Jordán. Y acamparon en Mitzpah, que era de este lado. Pero, ¿qué pasa? Y aquí termina la intriga. Y dijo el pueblo, los príncipes de Gilad, uno al otro, ¿quién será el hombre que comenzará a luchar contra los hijos de Amón? Acá vemos claramente lo típico del libro de jueces. No hay una autoridad única, no tenemos un personaje central, no tenemos quien tome la vara y conduzca al pueblo como Moshe, como Yoshua, como otros condujeron al pueblo de Israel. Y después dice acá, él será el jefe sobre todos los habitantes de Gilad, pero no nos dice. Gilad es la zona oprimida, pero no nos dice quién es el jefe. Para ver quién va a ser el jefe, para ver quién va a luchar contra los amonitas, para ver la desesperación de los hijos de Israel en la lucha contra los amonitas, capítulo 11. Vamos a verlo acá ahora, inmediatamente. ¿Se entiende? Por favor, si no, pregúntenme si hay alguna duda, ¿sí? Y acá tenemos un nuevo juez que también se las trae, ¿eh? Un personaje difícil, complicado, pero con algunas virtudes importantes que valieron que sea elegido justamente por esas virtudes. Vamos a ver ahora. Iftach, este es el nombre de él, de Gilad, de la zona en la cual iban a presentar batalla a los amonitas. Era un hombre fuerte y valiente, hijo de una ramera. Acá ya hay una descalificación inicial. Y Gilad había engendrado a Iftach. Se había casado y había tenido a Iftach, ¿sí? Con alguna mujer de vida fácil. Después veremos, porque hay otra acepción a ramera como en el libro de Yoshua. Y la mujer de Gilad le había parido hijos, los cuales fueron grandes, y echaron a Iftach, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque tú eres hijo de otra mujer. O sea, por su origen raro, extraño, que provenía de una ramera, evidentemente los hermanastros, los familiares, echaron a Gilad directamente de su casa. Y huyó Iftach, perdón, a Iftach. Y huyó Iftach a causa de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Después veremos dónde es. Y juntáronse con Iftach, se había ido solo. Hombres vacíos. ¿Qué significa hombres vacíos? Personas de mal, ladrones, delincuentes, gente de mal vivir, los cuales salían con él. Era natural que Iftach, desarraigado de todo, cayera en manos de bandoleros y se transformara en jefe de una banda de bandoleros. ¿Existió?
Esto existió, lo teníamos entre los hebreos también. Y sucedió, después de un tiempo, que los hijos de Amón guerrearon contra Israel. O sea que acá por un instante abandona a Iftag y a su banda y habla de los hijos de Israel que enfrentaron a Amón en la batalla que ya habíamos insinuado en el capítulo anterior. Y fue cuando los hijos de Amón lucharon contra Israel y los ancianos de Gilad, la gente más sabia, más experta, fueron a buscar a Iftag de la tierra de Tob. Claro, se olvidaron del pasado pecaminoso o la heredad o el origen espurio de Iftag que venía de una ramera y dijeron, mirá, estamos desesperados, tenés que salvarnos vos. Apelamos a vos porque ahí en este capítulo nos comienza diciendo que Iftag, que era un hombre fuerte, era un hombre de batalla, era una persona que sabía combatir, por lo tanto lo eligen a él. Vemos que no miraron demasiado las cualidades morales de Iftag, que se juntó con una banda de ladrones. Y dijeron a Iftag, ven y serás nuestro comandante para que peleemos con los hijos de Amón. Sigamos acá. Y dijo Iftag a los ancianos de Gilad. Ahora vamos a ver todo un texto interesante que que Iftag le dijo a los ancianos de Gilad. ¿Acaso no me habéis aborrecido? ¿No me odiaron ustedes? Y me echasteis de la casa de mi padre. Me echaron como un perro. ¿Por qué vos venís ahora a mí cuando estáis en desgracia? ¿Por qué vienen ahora? Y dijeron los ancianos de Gilad a Iftag, por eso tomamos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelearas contra los hijos de Amón, y será nuestro líder sobre todos los moradores de Gilad. No le mencionan lo que está diciendo Iftag, no se arrepienten de lo anterior, le están diciendo, te nombramos a ti, es una especie de reivindicación para que vos organices la pelea contra los hijos de Amón, que nos están superando y nos están volviendo locos, robándonos las cosechas, matándonos, saqueándonos, etcétera. ¿Sí? Y dijo Iftag a los ancianos de Gilad, si me regresáis para que pelee contra los hijos de Amón, y el Eterno os entregaré delante de mí. ¿Seré yo vuestro líder? Iftag era un poco jactancioso también. Si me prometen que yo voy a poder ser el jefe, si me prometen que me regresan toda la honra que yo perdí, ¿voy acaso a poder ser nuestro líder, vuestro líder? ¿Me van a reconocer como tal a pesar de mi origen familiar bastante complicado? Sigamos, esto es lo que pide Iftag. Y dijeron los ancianos de Gilad a Iftag, casi desesperados, el Eterno sea testigo entre nosotros. Sí, te juramos por Dios, hacemos un pacto entre nosotros, que tal como dices, así haremos. Estaban realmente entregados los amonitas como para caer en un personaje menor como Iftag. Y fue Iftag con los ancianos de Gilad y el pueblo, perdón, me perdí acá, y fue Iftag con los ancianos de Gilad y el pueblo lo puso como líder y comandante. Y habló Iftag todas sus palabras delante del Eterno en Mitzpah. Se permitió rezar, se permitió confesarse también, se permitió reencontrarse con su parte buena. Ahora vemos que de alguna manera con todo lo malo que tenía Iftag, fue aceptado por el Creador. No hay mucho diálogo, pero fue aceptado por el Creador. Y envió Iftag mensajeros al rey de los hijos de Amón, diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a guerrear contra mí en mi tierra? Va a preguntarle, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué hizo el pueblo de Israel contra Amón? ¿Por qué invade nuestro territorio? Y acá nos trae mucho lo que aparece en la Torá, la respuesta que ya da la Torá, que nos habla de los amonitas de la antigüedad. Y el rey de los hijos de Amón respondió a los enviados de Iftag, porque Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde el río Arnón, que está en el Mar Muerto, hasta el río Yabok y hasta el Jordán, por tanto devuélvelas ahora en paz. Claro, ¿qué están diciendo ellos? Nosotros tenemos memoria y somos rencorosos, y nosotros sabemos que el pueblo de Israel, un minuto nada más, y nosotros sabemos que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, atravesó nuestras tierras y quiso conquistar la tierra de Amón, y nosotros no quisimos, pero igual atravesaron nuestras tierras. Le está echando en cara los amonitas a los hebreos, y de allí tanto odio entre este pueblo hacia Israel. Y por eso le dice, eh, e Iftag tornó a enviar otros enviados al rey a los hijos de Amón, que era Iftag en primera medida, si bien era un hombre fuerte, también era diplomático,
2 veces les envía emisarios para tratar de convencerlos de no entrar en guerra. Y les dijo así: así dice Iftach, no ha tomado Israel la tierra de Moab. Nosotros no tomamos ni de Moab ni de la tierra de los hijos de Amón. Pasamos por el medio. Y así cuenta la Torá. Porque cuando subió Israel de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó hasta Kadesh, que es en el medio del desierto. Y envió Israel mensajeros al rey de Edom, diciendo: ruégote me dejes pasar por tu tierra. Mas el rey de Edom no los escuchó. Y envió también al rey de Moab, y tampoco los dejó. Y se asentó Israel en Kadesh. Entonces Israel tomó otro camino y se asentó en el campamento de Kadesh, que fue el más importante para entrar después a la tierra de Israel. Está narrando, está demostrando también Iftach que hubo una transmisión oral del conocimiento y por lo tanto él también sabía y conocía lo que había pasado hace 250 años atrás con los hebreos en el desierto. Y anduvo por el desierto y rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, viniendo por el este de la tierra de Moab, y se asentó del otro lado del río Arnón, y no entraron por la frontera de Moab, porque el río Arnón es el límite de Moab. Se refiere a las tribus que tenían que haber cruzado y no cruzaron para pelear con el resto del pueblo de Israel. Es como una pequeña reconstrucción que está haciendo Iftach para demostrarle los derechos soberanos judíos sobre esas tierras en las cuales pasamos, pero no guerreamos contra ustedes, porque no teníamos nada contra ustedes, solo les pedíamos comida y agua y ustedes se negaron. Y envió Israel mensajeros a Sihón, rey de Morim. Otra vez, tercera acción diplomática de Iftach, rey de Heshbón, y le dijo a Israel: ruego te me dejes pensar por tu tierra hasta mi lugar. Perdón, no es tercera, está contando lo que dice la Torá. Mas Sihón no confió en Israel para dejarlo pasar por su territorio, y juntó Sihón todo su pueblo y acampó en Yatza y luchó contra Israel. A diferencia de Amón y Moab, que no lucharon contra Israel, este pueblo, directamente Sihón, luchó contra Israel y fue derrotado por Israel. Y por eso pudieron pasar por sus tierras también. Y entregó el Eterno, Dios de Israel, a Sihón y a todo su pueblo en manos de Israel, y los hirieron, los lastimaron, los golpearon, y poseyó Israel todo el territorio de Morí que habitaba en aquella tierra, es decir, parte del otro lado del río Jordán, una parte donde es Jordania, lo que reclamaban los amonitas y los moabitas. Poseyeron toda la frontera de Morillas por tercera vez que nombra los límites, que eran muy importantes, desde el río Arnón hasta el río Yabok, del río Arnón en el límite con Siria, hasta el río Yabok, el límite con, perdón, al revés, el Yabok en el límite con Siria y el Arnón en la zona del Mar Muerto, y desde el desierto hasta el Jordán. Así el eterno Dios de Israel despojó o desposeyó a los Emorim de delante de su pueblo Israel. Y tú, por ventura la has de poseer. ¿Qué le está diciendo acá Iftach? Con todo lo que Dios de Israel hizo por los hebreos, que no castigó a Emonitas y a los moabitas, pero sí al rey de Sihón que no lo dejó pasar. ¿Y ustedes se van a enfrentar con nosotros? Iftach está agrandado. Iftach se siente ahora mucho más valiente por el hecho que le devolvieron el cargo y se siente mucho más importante. Igual todo esto lo vamos a ir analizando ya la clase que viene. ¿Y acaso no posees lo que Quemosh, tu Dios, te hizo poseer? Acá cita solo a uno de los dioses de los paganos. Así pues, poseeremos nosotros a todo aquel que el Eterno nuestro Dios echó de delante de nosotros. Por lo tanto, nosotros nos reservamos el derecho de atacarlos a ustedes si ustedes no ceden vuestro territorio y dejan a la gente de Gilad en paz. Y ahora, ¿eres tú mejor que Balac? Miren hasta dónde conoce directamente Iftach la historia de Balac y Bilam, cuando ese mago mandó, perdón, ese rey mandó a maldecir al pueblo de Israel a través de Bilam. Y ahora, ¿eres tú mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Qué? ¿Acaso lo que el otro no pudo hacer, ustedes lo van a hacer hoy con el pueblo de Israel? ¿Ustedes van a poder hoy con nosotros? Riñó él en contra de Israel. ¿Acaso guerreó contra ellos? Él maldijo a Israel, pero no pudo pelear contra Israel. Y la prueba está en que los hebreos siguieron adelante, a pesar de sus maldiciones, que se transformaron después en bendiciones. Cuando se asentó Israel en la zona de Heshbón
y sus aldeas en Aror y sus aldeas, y todas las ciudades que están al margen del río Arnón durante 300 años. Esto lo vamos a tener que analizar porque hay un desfasaje de años aquí, parece mucho 300 años. ¿Por qué no lo habéis rescatado en este tiempo? Y nosotros ocupamos estas tierras, le dijo directamente el juez, porque no se preocuparon antes de venir a ocupar las tierras que hoy nos están reclamando, ¿sí? Por lo tanto, yo no he pecado contra ti, mas tú obras mal en contra mía, guerreando contra mí. Sea el eterno juez hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Dios sea testigo de que ustedes buscaron esta guerra que nosotros no queremos. Fíjense lo largo, el extenso de la labor diplomática de Iftach para no entrar en guerra contra los amonitas ni los pueblos de esa zona. Mas el rey de los hijos de Amón no escuchó las palabras que Iftach le envió. Parecía como el faraón, que no escuchó lo que Moisés le dijo y directamente se mandó con sus 600 carros para perseguir al pueblo de Israel. ¿Sí? Pareciera casi sacado igual. Y el Espíritu del Eterno fue sobre Iftach. ¿Qué significa el Espíritu del Eterno fue sobre Iftach? Ya hemos visto este concepto, el Espíritu del Eterno. No es exactamente que Dios habló con Iftach, no es exactamente que Dios tuvo con Iftach la misma relación que con Moshe, que con Jacob, que con Shmuel, inclusive más adelante, que con David, o que con Saúl, o que con Abraham. No, no, mucho menor, porque es un líder mucho menor. Por eso habla del Espíritu del Eterno, alguna especie de fuerza interna que obtuvo Iftach para enfrentar esta situación. Y pasó por Gilad, la zona de Gilad, y Menashe, que estaba ocupada o siendo ocupada por los amonitas, y de allí pasó a Mitzpe Gilad, y de Mitzpe Gilad pasó a los hijos de Amón, o sea, hizo una gran extensión territorial para combatir a los amonitas y sacarlos de la tierra de Israel definitivamente. ¿Sí? E Iftach hizo una promesa al Eterno. Acá vemos que Iftach ya empieza a mejorar como ser humano, empieza a entregarse un poco más, empieza a reconocer, empieza a ver que la vida es mucho más que la materialidad del robo. E Iftach hizo una promesa al Eterno, diciendo, si entregar, entregares, esto es muy común, entregar, entregares, matar será matado, es una duplicidad lo que se llama el lenguaje bíblico. Si entregar, entregares a los hijos de Amón en mis manos, si me dieras a este pueblo, los hijos de Amón, en mis manos, entonces será que quien quiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme, cuando volviere de los hijos de Amón, después de haberlos vencido, Amón en paz, o sea, cuando los vencí, será para el Eterno y lo ofreceré en holocausto. Pero qué locura está diciendo acá Iftach. Iftach está prometiendo que cuando vuelva de la guerra contra Amón y los venza, le promete a Dios que la primera persona o lo primero que salga, si es un perro, si es una oveja, de su hacienda, lo va a sacrificar, y esto aparentemente holocausto, es sacrificio, matar, para ofrecérselo a Dios. Es algo completamente alocado. Es algo que nos habla de la bajeza de este juez también, que evidentemente tenía un carácter bastante ciclotímico, polifacético. Nos falta poco, pero quiero terminar esto. Eh, y pasó Iftach y los hijos de Amón para luchar contra ellos, y el Eterno los entregó en su mano. Ganó Iftach, y los hirió desde Arroer hasta llegar a Minit. 20 ciudades les tomó y hasta Abel Keraim, un muy duro golpe, un golpe a Amón. Así fueron sometidos los hijos de Amón delante de los hijos de Israel. Los que iban a someter básicamente a Israel resultaron básicamente sometidos de una manera u otra. Volvemos a dejar de compartir porque nos falta menos de un minuto y hay un texto largo que quiero leer y analizar, pero no puedo hacerlo ahora. Pero fíjense que hemos tenido un capítulo muy interesante y en un solo capítulo vemos un juez, un solo juez